Mientras me deslizo de puntillas por la melodía. Vamos ya con otro asunto. Esta semana ha llegado a las pantallas Invictus, la última película de Clint Eastwood y Morgan Freeman sobre un episodio clave en la vida de Nelson Mandela. En junio de 1995, el equipo de rugby de Sudáfrica, hasta entonces símbolo del apartheid, ganaba el mundial y acababa superando las diferencias raciales y uniendo al país hasta entonces al borde de la guerra civil. Este sueño de Mandela, hecho realidad, fue recogido por el escritor John Carlin en su libro El factor humano. Morgan Freeman compró los derechos para la adaptación cinematográfica al saber que Mandela quería que fuera él quien lo representara en el cine. En una entrevista para Informe Semanal, el propio actor nos descubre cómo se ideó ese proyecto y cómo se ha llevado a cabo. Un coro de más de 60.000 espectadores atronaba el estadio Ellis Park de Johannesburgo, la final del Mundial de Rugby entre el equipo nacional y el de Nueva Zelanda. Al revés que en las tragedias griegas, la catarsis que vivió Sudáfrica aquel día 24 de junio de 1995 fue coronada por una hazaña épica, la victoria. Clint Eastwood y Morgan Freeman relatan en su película Invictus cómo Nelson Mandela, el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica, se convertía en un estadista. El momento en el que su estrella como líder, que ya había comenzado a brillar con luz propia, alcanzaba una dimensión planetaria. La hazaña deportiva de los Springboks de Sudáfrica como parábola del renacimiento de una nación. Nuestro enemigo ya no son los afrikaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. El rugby, especialmente la selección surafricana, los Springboks y su camiseta verde, eran para los blancos una especie de religión. Y así, esa es la palabra que usó Mandela cuando él y yo hablamos de esto para mi libro. Y para los blancos, para los negros, por el mismo motivo, era un símbolo odiado. Era una expresión con esa violencia, este deporte, de la opresión racial y la humillación constante que sufrían. Yo estuve de corresponsal en Sudáfrica entre el 89 y 95. En el 89 teníamos el apartheid puro y duro, esta segregación racial tremenda, o sea, a todo nivel, ¿no? A nivel de educación, salud, trenes, autobuses, playas, parques públicos, segregación, donde vivía la gente, acceso al trabajo. Y claro, y la gran mayoría de la población negra no tenía ni siquiera el voto. Y esto había provocado a lo largo de los años 80 una creciente tensión, conflicto, violencia. Y desde entre el 89, cuando yo llegué, y 94, las elecciones en las que Mandela gana la presidencia, los que estábamos ahí cubriendo el día a día, el minuto a minuto de ese país, oscilábamos entre un día y el otro, entre la desesperación total y la esperanza. O sea, la desesperación era la opción Yugoslavia en ese momento de guerra, o hoy la opción Afganistán, digamos. Y la opción que se llegase a un fin feliz, con democracia, con paz, con elecciones, con tal. Y esto es muy importante tener esto en cuenta para realmente apreciar la dimensión de la hazaña que Mandela lideró. John Carlin, periodista, es el autor del libro en el que se basa la película Invictus. Sudáfrica, un país con el 75% de su población negra, seguía dependiendo de la minoría blanca en cuestiones tan fundamentales como el ejército, la policía o su economía. El mismo Mandela se debatía entre la conciliación y el puño en la mesa para hacer entrar en razón a la minoría afrikaner, un 7% de la población descendientes de colonos de origen mayoritariamente holandés. En 1948 habían fundado el Partido Nacional. Durante 40 años habían reducido Sudáfrica a un dominio en el que negros, indios o mestizos no eran más que apestados en su propio país. Sudáfrica se convirtió en un estado paria sometido a embargo.
En 1990, Mandela, el líder del Consejo Nacional Africano, encarcelado por exigir la igualdad, había sido liberado después de 27 años de cárcel. Los blancos son también conciudadanos africanos y queremos que se sientan seguros. Y por eso apreciamos todo lo que han hecho por el desarrollo de este país. Si la Comunidad Europea decide rechazar las sanciones, uno puede esperar que los disturbios en este país pasen al orden del día. Y la situación va a ser tan inestable que ningún hombre de negocios blanco, con sentido común, va a querer invertir en este país. En la primavera de 1994, la primera vez que votaron los negros, Mandela fue elegido presidente. La comunidad internacional le acogió con júbilo. Comenzaba una reconciliación que ha pasado a la historia. Le agradezco mucho el consejo. Madiba, es lo que quieren los ciudadanos. Odian a los Springboks. No quieren que le represente un equipo al que han abucheado toda la vida. Sí, lo sé, pero en eso los ciudadanos se equivocan. Y como su líder electo, es mi deber hacérselo ver. El mismo Mandela dio su bendición al libro de Carlin y dijo explícitamente que para encarnarle en el cine contaba con Morgan Freeman, quien compró los derechos para su productora. Le dije, si quieres que te represente, tengo que conocerte, tengo que tener acceso a ti, estar próximo, tomarte la mano, ser capaz de estudiarte. Y él estuvo de acuerdo. Todos esos años tuve mucho tiempo de estar muy cerca personalmente de él, de mirar y escuchar. Y soy bueno imitando, así que en ese periodo de tiempo me sentía muy cómodo siendo él, aunque todavía no sabía cómo iba a sonar. You represent me directly. The Rainbow Nation starts here. Reconciliation starts here. Cuando llegó el momento de hacer la película, decidí que no tenía que preocuparme por el acento, que todo lo que debía hacer era preocuparme por la cadencia. Eso es en lo que me concentré. Cuando la gente me dice que sueno exactamente como él, digo, bien. Eastwood es un señor que ha visto casi todo en la vida, muy difícilmente impresionable, pero te habla de Mandela y repite la misma palabra todo el tiempo en inglés: amazing, amazing, asombroso, asombroso, asombroso. O sea, una persona que no se asombra de nada, con Mandela ha encontrado a alguien que le asombra. Recuerdo cuando me invitaron en el año 92 a las Olimpiadas en Barcelona. Todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. Por entonces el futuro, nuestro futuro, parecía muy sombrío. ¿Puedo preguntarle qué canción era, señor? Pues era en José Sikelele, África. De alguna manera, él y François convencieron a todos los blancos de Springboks para que se aprendieran y cantaran esa canción al comienzo del partido entre los Springboks y los All Blacks. And sing it at the opening of the game between Springboks and the All Blacks. And as John tells it, that was. Y John dice que fue el momento decisivo porque el estadio cantaba esa canción. That they sort of equalized is not the word. Los All Blacks hacían la haka, la danza maorí antes del combate, muy intimidatoria. Is the Maori war dance before the game. It's very intimidating. Y los Springboks cantaron Nekesi Sikelele África y neutralizaron la haka. Un momento histórico. Big moment.
Matt Damon es François Pinard, el capitán de los 15 acostumbrados a perder. ¡Miradme! ¡Miradme a los ojos! ¿Lo oís? ¡Escuchad a vuestro país! Después del mayor chute de autoestima político-deportiva que se recuerde, llevará a los suyos a la victoria, a ganar a los All Blacks, cuyo nombre, curiosamente, quiere decir todos negros. Que a Mandela se le hubiera ocurrido que aquí había algo, materia prima, que se podía utilizar para reconciliar el país, era una especie de, a primera vista, de locura. Porque yo creo que un político común y corriente llega al poder en la situación de fragilidad y volatilidad que llega Mandela, ve que un año después viene el Mundial de Rugby y la reacción tiene que ser, ay Dios mío, ojalá que podamos aguantar esto, vamos a ver cómo podemos hacer para limitar el daño, cerremos los ojos, que pase la tormenta y que sobrevivamos. Esa sería la reacción de cualquier político normal, decente, inteligente. Pero Mandela, que tiene, como dice una palabra que usa Clint Eastwood, una enorme creatividad y un instinto político muy especial, vio aquí una oportunidad. Eso es lo más inverosímil. Mandela se ha convertido en la figura humana y política viva más carismática del panorama internacional. Su cumpleaños, el 18 de julio, es un acontecimiento planetario. Un reconocimiento que empezó con el Nobel de la Paz, compartido con Frédéric de Klerk, su predecesor en la presidencia de Sudáfrica en 1993. Entonces, muchos lo consideraron prematuro, como el otorgado a Obama. Hay un paralelismo muy cercano. Obama, the fact of Obama was probably enough for the committee. El hecho de que Obama, y esto ya fue suficiente para el comité del Premio Nobel, el hecho de que su campaña a la presidencia fuera tan convincente y tan alentadora para tantos jóvenes, ya era bastante para darle el premio. Encouraging to, I think, so many young people, and that alone was enough for them to think, okay. Pero también dándole el premio para forzarle a hacer cosas. Give him the prize and it will force things. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Rezan los dos últimos versos del poema Invictus, Invicto, que da título a la última película de Clint Eastwood. Mandela encontró la fuerza en esa idea del poeta victoriano William Ernst Henley para soportar sus casi 3 décadas en la cárcel. O sea, él es igual de respetuoso y elegante con el camarero del bar o la azafata del avión que con la reina Isabel o el papa, pero igual. Y creo que esto es algo que es una lección importante para todos. Es un error pensar que todo eso lo consiguió un solo individuo, porque distorsiona nuestra historia, subestima la contribución de mucha gente que pasará a la historia de forma anónima. El invencible Mandela contagió su espíritu a un equipo de rugby cuya victoria se convirtió en el símbolo de paz de un país al borde de la guerra. Un mensaje invictus, imperecedero.